Viajé a Israel en busca de Jesús, a buscar evidencias que demuestren que Jesús realmente existió. Jesucristo podría ser la persona más famosa que haya vivido. Pero ¿cómo sabemos que es así? Aunque muchos creen que Jesús fue el personaje más influyente en la historia del mundo, otros rechazan la idea de que realmente existiera. Según una encuesta reciente, menos de la mitad de los australianos creen que Jesús fue un personaje histórico real. No solo en Australia, hay un porcentaje creciente de personas que cuestionan la existencia de Jesús. En el mundo se niega la creencia en un Jesús histórico. En Occidente, Gran Bretaña, Europa y Estados Unidos, esta tendencia es muy evidente. ¿Qué es lo que demuestran las evidencias? Gran parte de lo que sabemos de Jesús viene de la Biblia, en especial del Nuevo Testamento. ¿Pero es fiable esta información? ¿Podemos creer en ella? Bueno, esa es una de las cosas que he venido a investigar y ver cuán confiable es la información bíblica que tenemos sobre Jesús. Para validar los relatos sobre Jesús en el Nuevo Testamento, hay una forma. Es mirando los detalles de fondo. ¿Existen realmente los lugares tal como se describen? ¿Existieron las personas con las que Jesús interactuó? ¿Ocupaban los papeles y cargos que la Biblia dice que ocupaban? ¿Se comportaba la cultura de ese tiempo como lo describe la Biblia? Me gustaría examinar e investigar las ciudades, gente, lugares y hechos de la vida de Jesús. Además, considerar la evidencia arqueológica, histórica y geográfica de Jesús. Acompáñame en un viaje por la tierra de Israel mientras seguimos las huellas de Jesús y examinemos los 10 principales descubrimientos sobre Jesús y las pruebas que determinan su existencia real. Iniciamos los primeros hallazgos arqueológicos de Jesús con el antiguo barco de Galilea. Esta antigua barca de pesca se encuentra en el Museo Yigal Alon, en el Kibutz Jinizar, a orillas del lago de Galilea. 1996, una grave sequía en Israel hizo que el nivel del agua del mar de Galilea descendiera varios metros. Dos hermanos, al buscar objetos arqueológicos a lo largo de la costa noroeste expuesta, descubrieron un antiguo barco enterrado en el barro. La madera débil expuesta por primera vez en 2000 años requería atención inmediata para sacarla con seguridad. Estuvo sumergida en un conservante químico durante 11 años antes de ser expuesta en el museo. Es conocida como la Barca de Jesús. Data del siglo I después de Cristo, por eso pudo ser usada durante la época de Jesús y ciertamente era típico del estilo de embarcación que habrían usado pescadores como Pedro, Andrés, Santiago y Juan. Barcos como este fueron relevantes en la vida y el ministerio de Jesús y se mencionan 50 veces en los evangelios. Leemos que Jesús cruzó el mar de Galilea en barcas como esta, e incluso enseñó desde una barca cuando la orilla se llenó de oyentes. La barca de Galilea es la única embarcación antigua descubierta en el mar de Galilea y nos ayuda a comprender los tipos de barcas en las que viajaban Jesús y sus discípulos. El noveno hallazgo arqueológico sobre Jesús en nuestro top 10 son las antiguas sinagogas. Los evangelios registran que Jesús pasó mucho tiempo en las sinagogas. Jesús recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y sanando toda clase de enfermedades entre la gente. El Nuevo Testamento hace referencia a las sinagogas 56 veces, la mayoría en relación a Jesús. Ahora bien,
Algunos eruditos han sugerido que las sinagogas no existieron hasta después de la destrucción del templo después de Cristo y que estas referencias son anticuadas o falsas. Pero la arqueología ha demostrado lo contrario. Hasta ahora se han descubierto en Israel 10 sinagogas anteriores a Cristo, incluida esta, aquí en Magdala, a orillas del mar de Galilea, que forma parte del yacimiento arqueológico de la antigua Magdala. Esta antigua sinagoga fue descubierta en 2009 e incluía un bloque de piedra tallada, grabado con un motivo de menorá de 7 brazos, un tipo de candelabro usado en el templo de Jerusalén. Es casi seguro que Jesús visitó y enseñó en esta sinagoga, y probablemente María Magdalena escuchó aquí el mensaje inspirador de Jesús por primera vez, y que aquí se sembraran las primeras semillas de la fe que transformaron su vida y le trajeron paz y felicidad. Este descubrimiento arqueológico y el hallazgo de otras sinagogas similares confirman el registro del Nuevo Testamento y corroboran el papel de Jesús como maestro dentro del judaísmo del siglo I. El octavo hallazgo arqueológico sobre Jesús en nuestro top 10 son 3 estanques y pozos asociados a eventos importantes de su ministerio. Israel es seco, caluroso y cubre un gran desierto. Por eso las fuentes de agua son importantes para sostener la vida y eran lugares de reunión en la antigüedad. Por eso no es extraño que varias fuentes de agua sean destacadas en el ministerio de Jesús y se relacionen a importantes relatos evangélicos. Una de ellas es el estanque de Siloé, descubierta accidentalmente en 2004 durante la reparación de un sistema de drenaje. Arqueólogos y autoridades de antigüedades de Israel descubren escalones de piedra, monedas y cerámicas halladas, revelan que esos escalones son parte de un estanque del tiempo de Jesús. Otras pruebas luego lo identificaron como el estanque de Siloé. El capítulo 9 de Juan relata que Jesús curó a un hombre ciego de nacimiento, poniéndole barro en los ojos y haciéndole lavarse en el estanque de Siloé. Es el relato evangélico más largo de los milagros de Jesús. A 2 kilómetros al norte del estanque de Siloé, hay otro estanque en Jerusalén llamado el estanque de Betesda, conocido por el relato del Nuevo Testamento de Jesús, curando al paralítico que sufría desde hace 38 años. El capítulo 5 de Juan describe el estanque cerca de la puerta de las ovejas y rodeado por 5 columnatas o pórticos hasta el siglo XIX. No había evidencia arqueológica del estanque de Betesda. Escépticos usaron esto para probar que la vida y el ministerio de Jesús del Nuevo Testamento no era confiable y tenía errores. Pero todo esto cambió en el siglo XIX, cuando el renombrado arqueólogo alemán Konrad Schick descubre los restos de un pozo que encajaba con la descripción de este relato. Otras excavaciones en los años 60 revelaron una piscina rectangular con 2 piletas divididas por un muro. Sí, una piscina de 5 lados, cada lado con un porche cubierto o pórtico, tal como Juan lo describió en su libro. La siguiente evidencia es un pozo. Es el pozo de Jacob. Jesús habló con la mujer samaritana en el pozo de Jacob, cerca de Sicar, la actual Naplusa. Jesús le reveló que era el Mesías. Hoy es un antiguo pozo situado a los pies del monte Gerizim, conocido por todas las tradiciones, judía, samaritana, cristiana y musulmana, como el pozo de Jacob. Casi todos los eruditos concuerdan en este lugar auténtico, donde Jesús habló con la mujer samaritana y le pidió agua, y luego le ofreció agua viva. Es probablemente el lugar religioso más auténtico de Tierra Santa. Los pozos no se mueven, así que podemos asegurar que este es el pozo real donde Jesús se encontró
y tuvo una conversación con la mujer samaritana. Ella le dijo a Jesús que el pozo era profundo, y lo sigue siendo hoy en día. Hoy sobre el pozo de 41 metros hay una iglesia ortodoxa griega. La quinta evidencia relacionada a Jesús se encuentra en el Templo de Jerusalén. El templo judío que se alzaba aquí en tiempos de Jesús era una de las maravillas arquitectónicas del mundo antiguo, una maravilla para la vista. Era el centro de la vida nacional y religiosa de Israel. Jesús conocía bien el templo y lo visitaba a menudo. De hecho, su vida de principio a fin estuvo asociada con el templo. De niño, sus padres lo llevaron al templo para consagrarlo y presentarlo al Señor. 12 años después, cuando María y José visitaron Jerusalén para celebrar la Pascua, lo encontraron en el templo, sentado con los maestros, escuchándoles y haciéndoles preguntas. Durante su ministerio, Jesús frecuentemente estuvo en el templo y sus atrios. Allí curaba a los enfermos y pasaba mucho tiempo enseñando en el templo. Jesús reverenciaba y respetaba el templo y protegía su santidad. Expulsó a los mercaderes y cambistas que lo habían convertido en un mercado. Se han hecho varios descubrimientos arqueológicos relacionados con el templo en tiempos de Jesús. En 1967, arqueólogos excavaron este enorme tramo de escaleras que llevan a la muralla sur desde el sur. Estos son los escalones que Jesús habría usado muchas veces cuando visitó el templo. Él habría subido estas escaleras y habría entrado en el recinto del templo por las puertas dobles y triples que aún son visibles en el muro sur. Los rabinos y maestros como Jesús utilizaban estas escaleras del sur como plataforma para enseñar a la gente que pasaba por la transitada y concurrida vía. También hay una calle de la época de Jesús que discurre por el lado del extremo sur del muro occidental. Hay piedras enormes que yacen donde cayeron cuando los soldados romanos las arrojaron del templo en el año 70 después de Cristo. Estos escombros recordarán siempre la profecía de Jesús sobre la caída de las piedras del templo. Estas piedras son auténticas. El número 6 de nuestra lista de evidencias sobre la existencia de Jesús es el osario de Caifás, expuesto en el Museo de Israel. Caifás fue el sumo sacerdote que presidió el juicio de Jesús, según los evangelios. El antiguo historiador Josefo recoge que el nombre completo de Caifás era José Caifás. En 1990, cuando construían un parque acuático cerca de Jerusalén, la excavadora atravesó el techo de una tumba rupestre del siglo I. Se llamó a los arqueólogos y descubrieron una variedad de osarios o cajas de huesos del siglo I. Estos osarios se hacían para guardar los huesos de los muertos. El cuerpo del difunto se colocaba primero en una tumba temporal o cueva. Al cabo de unos años, se retiraban los restos óseos y se colocaban en un osario. Uno de los osarios estaba muy adornado y tenía inscrito el nombre de José, hijo de Caifás. Aquí estaban los huesos de un hombre de 60 años que data del siglo I. Estudiosos aseguran que son los restos de Caifás involucrado en el juicio de Jesús, como se registra en el Nuevo Testamento. El número 5 de nuestra lista de las 10 evidencias sobre la existencia de Jesús es la piedra de Pilato. Los 4 evangelios declaran que el gobernador romano Poncio Pilato condenó a Jesús a morir crucificado. Pero hasta el verano del 961 no existía ninguna prueba arqueológica que demostrara que Poncio Pilato realmente existió. Los críticos, deseosos de descartar los evangelios del Nuevo Testamento como ficción,
señalaban la falta de pruebas sobre Pilato para apoyar sus afirmaciones. Sin embargo, en 1961, un equipo de arqueólogos italianos que excavaba en el teatro de Cesarea Marítima desenterró un bloque de piedra caliza del siglo I con una dedicatoria de Poncio Pilato a Tiberio César, el prefecto de Judea. La piedra de Pilato confirma que Pilato era el prefecto de Judea, gobernador como describe el Nuevo Testamento. Menciona su nombre y su cargo. La piedra de Pilato proporciona evidencia arqueológica del primer siglo de Poncio Pilato, quien entregó a Jesús para ser crucificado. La piedra original está expuesta permanentemente en el Museo de Israel. El cuarto de nuestra lista, el talón del crucificado. Ahora la crucifixión es quizá la pena de muerte más brutal y tortuosa jamás ideada por el hombre. Los romanos perfeccionaron la crucifixión para maximizar el dolor y el sufrimiento. En la historia de la crucifixión, la muerte de Jesús destaca como el ejemplo más conocido. La crucifixión antiguamente era un castigo muy común, pero nunca se habían encontrado restos de una crucifixión. En 1968, arqueólogos excavaron una cueva funeraria en Jerusalén que contenía varios restos. Uno de ellos contenía los huesos de un hombre crucificado llamado Jehoanán. El hueso de su tobillo aún tenía un clavo de la crucifixión. Joaquín tenía unos 20 años cuando fue crucificado en el siglo I. El talón del hombre crucificado afirma el relato de la crucifixión de Jesús en el Nuevo Testamento. Número 3 en nuestra lista de evidencias arqueológicas sobre Jesús es la inscripción de Nazaret. La inscripción de Nazaret es un decreto imperial del César inscrito en mármol que impone la pena de muerte en Israel a quien sea sorprendido sacando cadáveres de tumbas familiares y en concreto de tumbas que sellan sepulcros como en la que fue enterrado Jesús. La inscripción encontrada en Nazaret en 1978 puede ser del reinado del emperador Claudio, en el año 41 después de Cristo. Estaba dirigida a un público judío y parece ser una reacción romana a la respuesta judía a la resurrección de Jesús, que fue que sus discípulos habían robado el cuerpo. De ser así, es uno de los primeros registros no bíblicos sobre la resurrección de Jesús. Además, prueba que la historia de la resurrección de Jesús ya era conocida desde mucho antes por Claudio en el año 41 después de Cristo, solo 10 años después del acontecimiento. Este hecho prueba claramente que la resurrección de Jesús fue muy conocida casi inmediatamente después de su crucifixión. En otras palabras, la historia de la resurrección de Jesús debe haber sido una historia que circuló por sus mismos apóstoles y no fue la invención posterior de alguien más. Los sitios en el Nuevo Testamento de Jesús son el número 2 de la lista. El relato de la vida de Jesús en el Nuevo Testamento se refiere a una serie de lugares en Tierra Santa. Pero, ¿existieron realmente estos lugares como se describen? La mayor parte de la vida de Jesús fue en Galilea y Judea, así que es muy fácil comprobar si estos lugares existieron y hasta qué punto es exacto y confiable el Nuevo Testamento. Aquí, en la región de Galilea, visitamos y comprobamos los siguientes lugares mencionados en el Nuevo Testamento en relación con Jesús: Naín y Nazaret, el río Jordán, Tiberíades, Caná, Magdala, Tabga, Cafarnaúm, Corazín, Betsaida, Cesarea de Filipo y el mar de Galilea. Varios lugares inactivos y enterrados durante siglos
han sido descubiertos y excavados recientemente por arqueólogos. Todas están allí, tal como indicaba el Nuevo Testamento. Luego en Judea tenemos los siguientes lugares que fueron asociados con Jesús: Betania, Betesda, Belén, Betfagé, Emaús, Getsemaní, Jericó, Monte de los Olivos, Valle del Cedrón, Jerusalén, el Templo de Jerusalén, Siloé, y más lejos, Decápolis, Sicar, el Pozo de Jacob y Samaria. Cada uno de estos lugares son conocidos e identificados hoy en día. Muchos han sido excavados por arqueólogos y confirman la fiabilidad y exactitud del Nuevo Testamento. Estos son lugares reales donde estuvo Jesús, tal como indica el Nuevo Testamento, y nos ayudan a entender mejor la vida y el ministerio de Jesús. Ahora llegamos al número 1 de las evidencias sobre la existencia de Jesús. Los autores e historiadores seculares que mencionaron a Jesús han descubierto numerosos manuscritos antiguos escritos por autores seculares que mencionaron a Jesús en los 150 años siguientes a su vida. En general, sus comentarios no apoyan ni complementan a Jesús ni al cristianismo. Sin embargo, sí testifican de la existencia de Jesús y confirman el registro de su vida tal como está en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Flavio Josefo, un historiador judío que se pasó a los romanos y se convirtió en uno de los historiadores más destacados del siglo I después de Cristo, afirma que Jesús se llamaba el Cristo y que su hermano era Santiago. A continuación, Tácito, senador e historiador romano que vivió en el siglo I, escribió que Cristo sufrió la pena extrema durante el reinado de Tiberio a manos de uno de los procuradores, Poncio Pilato. Plinio el Joven señala que los cristianos adoraban a Jesús como a un Dios. Ahora bien, aunque estos escritores antiguos son poco amistosos con el cristianismo, son extremadamente valiosos porque corroboran el esquema básico y los detalles de Jesús, tal como se dan en el Nuevo Testamento. Estos escritores no cristianos confirman que el ministerio de Jesús empezó durante el reinado de Tiberio César, que Poncio Pilato era gobernador de Judea en el momento de la muerte de Jesús, que Jesús fue condenado a muerte como un criminal, que su muerte ocurrió en Judea, y que la muerte de Jesús no detuvo la difusión de su mensaje. Todos estos hechos confirman lo escrito en el Nuevo Testamento. Estas son las 10 evidencias arqueológicas más importantes sobre Jesús. Ahora que conoces la evidencia, ¿cuál es el veredicto? Los creyentes lo llaman el Hijo de Dios. Los escépticos lo niegan como mero mito y leyenda. Ahora, arqueólogos en Tierra Santa e historiadores que investigan con empeño o están separando la realidad de la ficción. Y la realidad es que el peso abrumador de la evidencia apoya lo que el Nuevo Testamento dice sobre Jesús. Cada indicio arqueológico e histórico confirma el registro del Nuevo Testamento sobre Jesús. Cuanto más excavamos, más confirmación encontramos de todo lo que la Biblia dice sobre Jesús. De hecho, hay más pruebas arqueológicas de Jesús que de cualquier otra figura histórica. Como vimos, la arqueología confirma la vida y ministerio de Jesús con abundantes pruebas. Las pruebas históricas y geográficas confirman a muchos personajes, lugares y eventos de la vida de Jesús. La evidencia de la existencia de Jesús es tan abrumadora que ningún historiador serio de hoy, cristiano o ateo, cuestiona la existencia de Jesús de Nazaret y el hecho de que es una persona histórica real. Así que no hay duda, Jesús es real. Pero ese hecho nos lleva a una pregunta bastante confrontadora. ¿Y ahora?
¿Qué significa eso para nosotros? ¿Qué vamos a hacer con Jesús? Mucha gente ha luchado con esa pregunta. Y en cuanto estoy aquí en el Monte de los Olivos, con vista a Jerusalén, viendo los mismos lugares donde la gente respondió a esa pregunta en los últimos días de la vida de Jesús aquí. ¿Y qué haré con Jesús? Bueno, Judas lo traicionó justo ahí abajo, en el huerto de Getsemaní. Pedro lo negó al otro lado del valle del Cedrón y hacia el monte Sión. La esposa de Pilato dijo: evítenlo. En la fortaleza de Antonio. Herodes se burló de él en la ciudad vieja. Pilato lo sentenció. Justo enfrente en el pretorio, la fortaleza de Antonio, al norte del monte del templo. ¿Y nosotros? ¿Qué haremos con Jesús? Bueno, esto es lo que podemos hacer con Jesús. Creer quien dice ser. Aceptar, confiar y permitir que obre en nuestra vida y nuestro corazón. Averigua más sobre Él leyendo la Biblia y hablando con Él en oración. Querido Padre, gracias por Jesús y por todas las pruebas disponibles que demuestran que es real. Muchas gracias por las buenas nuevas sobre Jesús y por cómo puede traer paz y felicidad duradera a nuestras vidas. Por favor, concédenos esa paz y felicidad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.